Hoy vamos a tener nuestro spot número 22. Gracias al espacio nos permite el grupo Byton y ADRA, tenemos la posibilidad de comunicarnos, de conversar, de estar en contacto con toda la comunidad de recursos humanos semana tras semana. Y hoy visita en este espacio el doctor Marcelo Rolón, que es abogado de UBA, posgrado en Gerencia y Negocio en la Universidad de San Andrés. Tiene mucha experiencia también como practitioner, porque fue gerente de Relaciones Laborales de la empresa Telecom Argentina hace algunos años, pero los tiene intactos dado su calidad de asesor de empresas y digamos, una persona que normalmente asiste a las organizaciones, tanto desde lo jurídico como en lo práctico, ¿no? Interviniendo en negociaciones colectivas y resolución de conflictos. Y luego va a dedicarnos un espacio de su tiempo, Julio Armando Grisolía, juez nacional del trabajo, que es director y docente de la Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de UNTREF. También tiene participación en la Universidad de San Carlos, Guatemala, es docente de UNSA, de Salvador, de la Universidad Católica Argentina, de la UBA también, y autor de varios libros y, digamos, disertante normal y regular y una de las, a mi modo de ver, mentes más claras desde lo conceptual en materia de derecho del trabajo y la seguridad social. Así que hoy nos damos el lujo de compartir este espacio con ambos. Así que, Marcelo, si te parece, te dejo el micrófono. Excelente, muchas gracias, buenos días. Es un enorme placer poder compartir este espacio con ustedes y el panel con el distinguidísimo doctor Julio Grisolía. Agradezco a ADRA, en particular a la Comisión de Asuntos Laborales, a Mariano Muñoz, que me invitó a participar, a todos los colegas y amigos que nos acompañan, y a Byton por su soporte en el evento. Bueno, lo primero que quiero decir es que la participación del doctor Grisolía es un privilegio, y frente al interés que nos generan siempre sus enseñanzas y reflexiones, voy a procurar colaborar aportando brevedad en mi intervención. Quisiera compartir con ustedes algunas novedades normativas que me parecen relevantes de esta última semana y algunos fallos recientes de acuerdo al tiempo que nos vaya quedando, junto con un par de inquietudes al final. En cuanto a la normativa, tenemos la norma estrella del día, que es el DNU 891 de este año, que prorroga la prohibición de despidos sin justa causa y por falta o disminución del trabajo o por fuerza mayor, y de suspensiones por esos mismos motivos. No difiere de las anteriores prórrogas. La prohibición va a tener vigencia así hasta el 24 de enero, según mis cálculos, incluido. Y recordemos que la restricción no aplica a las suspensiones celebradas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, tal como lo disponían sus antecedentes. Por otra parte, se mantiene el criterio de no aplicación a las contrataciones efectuadas con posterioridad a la vigencia de este decreto, pero particularmente, diría yo, del decreto 624 del 28 de julio del 2020, que es el que inició con ese criterio de exclusión de estas restricciones. Entonces, entiendo que, saliendo un poco de la norma en particular que todos conocemos, como reflexión acerca de esta norma, que las sucesivas prórrogas por DNU, en momentos en que el Congreso Nacional se encuentra plenamente habilitado para sesionar y ejercer su competencia, pone cada vez más en cuestión la constitucionalidad de la restricción. Alguno me dirá, sí, puede ser así o no, pero el que coincida también me podría agregar, independientemente de su constitucionalidad o no, lo cierto es que puede haber cierta inutilidad en cuanto al tiempo de resolución de eventuales planteos, y esto puede ser cierto.
pero no deja de lado que algunos pensemos que podría ser objeto de cuestionamientos constitucionales. Sobre esta norma no tengo mucho más que decir, el resto es historia conocida. Sí, la semana pasada, otra norma que normalmente no se les adjudica demasiada atención, que fue la ratificación por el Congreso Nacional a través de diputados, la Cámara de Senadores ya lo había aprobado, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto fue el 11 de noviembre pasado, es decir, el miércoles pasado, sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿no? Lo primero que quiero decir al respecto, para no generar tensiones, es que la vigencia que salían los artículos y demás, no era, esa es la vigencia general que va a tener el convenio, contada a partir de la segunda ratificación, que fue la de Uruguay. La primera fue la de Fiji, y tal como disponía el convenio, a partir de la segunda ratificación entra en vigencia 12 meses después de esa segunda ratificación, pero para nuestro caso, o la de cualquier otro miembro que la ratifica, recién entra en vigencia 12 meses después del registro de tal ratificación ante la Organización Internacional del Trabajo. Algunas cositas que quisiera decir son: la primera, no minimizar el tema de los convenios internacionales. Yo veo que muchas veces se tiende a otorgar mayor atención a un DNU o a una disposición, a una resolución, que a un convenio o a un tratado internacional. Y yo creo que hay que ponerle cada vez más foco. Primero porque, según nuestro sistema constitucional, un convenio como este de la OIT tiene jerarquía superior a las leyes. Y en segundo lugar, porque la generalidad propia de la redacción de una normativa internacional de estas características puede dar sustento a una gran variedad de argumentaciones y de reclamos. Entonces, a título meramente ejemplificativo, me voy a detener en 3 o 4 aspectos que presenta este convenio internacional y que pueden generar impactos en varios planos. Desde ya, en eventuales regulaciones futuras a nivel nacional, en pretensiones de negociación colectiva, en las relaciones laborales, en materia de conflictividad, en planteos judiciales y en algún otro campo también. Entonces quiero leer lo más rápido posible algunos aspectos que tiene el convenio que pueden generar este tipo de impactos. Artículo 9 dice: todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En particular, y ahora vamos a lo interesante, adoptar y aplicar en consulta con los trabajadores y sus representantes, impacto ahí en negociación colectiva, una política del lugar de trabajo relativa a la violencia y el acoso. Y B, tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto puede impactar normativamente y también en el aspecto convencional. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso con participación de los trabajadores y sus representantes, y adoptar medidas para prevenir y controlar dichos peligros y riesgos. Seguimos. Todo miembro deberá adoptar medidas apropiadas para... Acá va a haber algunas cositas en el artículo 10 que también son interesantes. Prever sanciones cuando proceda para los casos de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Esto es un tema que no es menor, porque seguramente alguna normativa o algún agregado a la 25.212 se podrá hacer si no es una normativa específica. Reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigar su impacto en el mundo del trabajo, cosa que no siempre está al alcance de los empleadores. Si hablamos de violencia doméstica, si bien hay algunas actividades y algunas empresas que han hecho punta en Argentina a través de convenios o acuerdos colectivos con los sindicatos para colaborar en la mitigación de este tipo de violencia, dando algún tipo de licencia especial, apoyos y demás, lo cierto es que no es algo generalizado, ni mucho menos, y poner en cabeza del empleador este tipo de cosas no siempre va a ser fácil de manejar.
Otra, garantizar que todo trabajador tenga el derecho de alejarse de una situación de trabajo sin sufrir represalias u otras consecuencias indebidas, si tiene motivos razonables para considerar que esta, la actividad laboral, presenta un peligro grave e inminente para su vida, su salud o su seguridad a consecuencia de actos de violencia y acoso. Esto permítanme que diga, es de tal generalidad, como es propia de cualquier convenio, que ahí sí sería deseable contar con alguna regulación que lo baje y que nos ponga algún límite, porque si no esto da para cualquier cosa. Y de hecho va a dar para cualquier cosa, supongo yo. Velar porque la Inspección del Trabajo y otras autoridades pertinentes, pero me detengo o resalto lo de Inspección del Trabajo, cuando procedan estén facultadas para actuar en caso de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluyendo el dictado de órdenes que requieran la adopción de medidas de aplicación inmediata, o que impongan la interrupción de la actividad laboral en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la seguridad de los trabajadores. Este es un tema también que no podemos minimizar y sus eventuales impactos. Salgo entonces rápidamente del convenio del OIT, porque el tiempo va corriendo muy rápido por lo que veo, mucho más rápido de lo que yo esperaba, y no quiero dejar de mencionar la resolución del viernes pasado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 938, que crea el programa Repro 2. Esto viene a complementar de algún modo las prestaciones previstas en el ATP, como salario complementario o créditos subsidiados, para aquellas empresas que no califiquen como críticas en el sistema ATP. ¿En qué básicamente va a consistir? Va a consistir porque todavía está pendiente de algunos aspectos reglamentarios que tiene que dictar el Ministerio de Trabajo como autoridad de aplicación. El beneficio que puede obtener una compañía que califique como tal para aplicar va a consistir en 9.000 pesos mensuales por cada trabajador, fuera de aquellos, aclaro, que perciban más de 140.000 pesos mensuales brutos. Esto es la misma lógica que el ATP en ese sentido. Fuera de esos trabajadores, para todo el resto, podrá obtener un beneficio mensual de 9.000 pesos a cuenta de las remuneraciones, que también se le va a depositar directamente en la cuenta de cada trabajador alcanzado. Esto se otorgaría por 2 meses y el empleador podría volver a aplicar y solicitar el beneficio en el segundo mes de otorgado el beneficio. Hay como dos filtros. Un primero es de preselección, que tiene básicamente 2 criterios nada más. El criterio de preselección, no debe la empresa estar encuadrada en la nómina de actividades no críticas incluidas en el programa ATP, y debe registrar una variación interanual de la facturación negativa en el mes de referencia. Esos son los de preselección. Luego nos vamos a encontrar con criterios de selección. Y ahí entran en la evaluación de un conjunto de indicadores económicos, financieros y laborales, calculados para los últimos 3 meses desde la fecha de inscripción en el beneficio y para los mismos meses del año anterior. Se comparan ese trimestre contra trimestre. Lo que no tenemos todavía claro, porque la norma no lo dice, es cuán automático va a ser el otorgamiento. Se crea un comité de evaluación y monitoreo del programa Repro 2, que va a ser el que va a tener que definir los parámetros que deben alcanzar esos indicadores que se van a exigir para esos trimestres. Dentro de los indicadores está la variación porcentual interanual del IVA, compras, el endeudamiento en 2020, liquidez corriente en 2020, variación porcentual interanual del consumo de energía eléctrica y gasífera, variación porcentual interanual de la relación entre el costo laboral total y la facturación, etc. Va a ser incompatible, por supuesto, con los siguientes beneficios: el salario complementario del ATP, el crédito a tasa subsidiada del ATP
el programa de recuperación productiva que estaba vigente anteriormente, el repro anterior, y el programa de inserción laboral. Yo diría que sobre esto no mucho más que decir. Bueno, veo que me queda muy poco. Entonces, lamentablemente, quería entrar en algunos casos de jurisprudencia que me va, por suerte, van a tener una locución del doctor Grisolía. Así que bueno, me voy a eximir de todos los casitos de jurisprudencia que tenía seleccionados. Pero quiero dejar una inquietud, como no me da el tiempo, por lo menos inquietud. Lo dejo en el campo de inquietud. ¿Qué va a pasar con la dispensa? Es una inquietud que hoy mismo salió al diario, que yo venía charlando con Mariano Muñoz justamente la semana pasada. ¿Qué va a pasar con la dispensa que rige hoy respecto a los adultos con menores escolarizados a cargo cuando se cumpla la fecha original de finalización del ciclo lectivo en cada jurisdicción? Porque como la resolución 207 otorgó esa dispensa durante el periodo de suspensión de clases, cuando las clases ya no puedan ser objeto de suspensión porque no hubieran estado vigentes, mal podría prolongarse esta dispensa, ¿cierto? Entonces, a falta, en mi opinión, a falta de regulación distinta, la dispensa se cae el último día previsto originalmente para la finalización del ciclo lectivo. De todos modos, yo creo que no estaría mal y sería muy conveniente poder contar con una aclaración normativa, alguna resolución del Ministerio de Trabajo para poder evitar algún tipo de conflictividad no deseable, ¿no? Y el otro punto, y termino con esto, ya me estoy excediendo a partir de ese sonido, el regreso de vacaciones de los empleados que vayan al exterior. Porque ahí va a haber un punto que ya algunos clientes nos han planteado, cómo nos manejamos con aquellos que viajan al exterior y a su retorno tengan la obligación de aislamiento por 14 días, ¿no? Bueno, si en las preguntas hay algún espacio, podemos debatir ese tema. Concluyo entonces así mi participación en este bloque y con total entusiasmo, como me imagino que el resto también, nos disponemos a escuchar al doctor Grisolía y al diputado. Muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Muy claros los conceptos y muy claras las dudas también, ¿no? Que de alguna manera todos tenemos que administrar en estos días respecto a algunas cuestiones que la norma no ha podido cubrir. Así que, sin más trámite, le paso el testimonio a Julio Grisolía. Julio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, agradecidos a ADRA por la invitación, a Byton también. Un placer compartir con Marcelo Rolón este espacio. Fue clarísimo, yo digo siempre que hay que ser sencillo para explicar las normas, y yo un poco que no quiero opinar sobre las normas, atento a mi carácter de juez, entonces voy a hablar en general de la justicia, pero fue fantástica la explicación que él dio. Muy sencillo, pero puntual, lo importante, que es lo que debe ser, que es uno de los problemas que tiene la justicia de hablar demasiado y por ahí no ser tan eficiente. Entonces, un poco lo que quiero hablar en este espacio es qué pasa con la justicia del trabajo, hablar un poco al final sobre la pandemia, lo que está sucediendo hoy, pero un poco más en términos macro, lo que debería ser la justicia y por qué tenemos los problemas que tenemos. Entonces, siempre yo he dicho que es preciso contar en todas las jurisdicciones con una justicia rápida y eficiente. Esto es algo esencial. Y por otro lado, con la independencia y eficiencia. Es decir, que hablamos de lo cuantitativo, que es la celeridad procesal, pero también de lo cuantitativo y lo cualitativo, que es la calidad de los pronunciamientos, ¿no es cierto? Es importante siempre tener en cuenta que el tema de la justicia se relaciona esencialmente con la dinámica de las relaciones laborales y la política laboral. Y en esto influyen distintos factores como la situación social, la política laboral, la legislación de fondo, las normas procesales de cada provincia, los métodos de resolución de conflictos cuando hay o no hay, y la infraestructura de la justicia, la cantidad de tribunales, los medios técnicos y el factor humano. Entonces,
para hablar mínimamente de cada uno de estos factores que son los que influyen en la justicia, diríamos que la situación social y el derecho laboral, si uno dice, ¿qué pasa con la situación social? Bueno, la situación social es un elemento disciplinador y flexibilizador de la dinámica de las relaciones laborales. Esto es absolutamente claro. O sea, por más que haya un derecho súper protectorio, la realidad termina flexibilizando esas normas tan estrictas que tiene el derecho laboral. En cuanto a la política laboral y a la legislación de fondo, siempre pensamos algo que es importante contar en el futuro cercano con una mejora de la técnica legislativa, es decir, propender a dictar menor cantidad de normas y que las nuevas normas sean claras y precisas. Es decir, las ambigüedades terminan generando interpretaciones judiciales encontradas. El ordenamiento laboral debe ser previsible, algo que en la Argentina es difícil, ¿no? Es decir, la idea cuál sería mantener las reglas de juego por tiempo medianamente razonables. Y el Estado, por supuesto, asumir su rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento de las normas. Paralelamente, diríamos, elevar las competencias laborales de la población con la formación, la capacitación continua. Y en lo que es el derecho procesal, la parte nuestra, digamos, creo que hay que propender a una conciliación, buscar más la conciliación como método útil, eficaz de solución de conflictos, es decir, que tiene una ventaja sobre la sentencia en el sentido que no es impuesta, y esto ya es importante. Y en los lugares donde no hay, propender a la implementación de sistemas adecuados de resolución de conflictos, previos a la etapa judicial. Eso también es importante porque después se colapsa la justicia. Después, capacitar a los actores sociales en las técnicas de negociación y conciliación es otro tema que también es importante tener en cuenta. En cuanto al procedimiento en sí mismo, hay que hacer pequeñas reformas y buscar un procedimiento definitivamente simplificado, más flexible, despojado de excesos rituales, que no termine prevaleciendo lo coyuntural, lo adjetivo sobre lo sustancial. Es decir, ese exagerado apego a las formas termina siendo un abuso de derecho incompatible con un servicio de justicia eficiente, ¿no es cierto? Entonces, esto se relaciona con el otro elemento, que es el juez laboral. O sea, los jueces tienen un papel preponderante en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral. Un juez es gestor de paz, es gestor de equidad, es fundamental en épocas de crisis. Y lo que yo siempre voy diciendo es que el juez no tiene por función hacer ciencia del derecho, o sea, hacer especulaciones abstractas, es decir, hacer cosas lindas. El juez lo que tiene es que hacer jurisprudencia, es decir, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho. Es decir, el juez no puede renunciar conscientemente al deber moral de administrar justicia. Es decir, el juez debe dejar de lado una interpretación literal, una interpretación teórica, rígida, y en definitiva decir, o sea, administrar justicia en serio, que es la mejor sentencia, ¿cuál es? La que dice la verdad de lo que pasó. O sea, así de sencillo, sin tantas citas por ahí, pero esto es como un cuadro, un cambio de punto de salida. Lo mismo que la equidad, aplicar la equidad al caso concreto, es decir, la justicia al caso concreto, es decir, digamos, a veces por aplicar rígidamente la norma en sentido abstracto, bueno, nos alejamos de la justicia, pero hacemos algo que por ahí es una abstracción y la sentencia termina siendo correcta, pero despojada de la realidad, y eso no puede ser. Entonces, una cosa es ser juez, otra cosa es ser doctrinario, otra cosa es ser académico, pero el juez no tiene que ser académico, si lo es mejor, lo que tiene es que resolver adecuadamente, ¿no es cierto?
Bueno, y lo del juez se relaciona con el factor humano, es decir, así como en toda sociedad, la persona humana es esencial en cualquier acción transformadora, en el caso nuestro, de la justicia que estoy hablando, es importante la actitud e idoneidad de los distintos operadores. Cuando digo operadores, digo los jueces y funcionarios, por supuesto, o sea, miembros del Poder Judicial, pero también digo los ministerios de trabajo, los conciliadores, los abogados de la parte actora, de la demandada, los peritos. O sea, esto requiere una permanente capacitación. Es decir, que realmente, esto como decía Carneluti, como la belleza de una música, la bondad de una ley no depende solamente de quién la compone, sino de quién la ejecuta. Y a veces, por más leyes buenas que uno tenga, si no tiene aquel que le interpreta adecuadamente, entonces estamos en problemas. Esto como punto de salida. Ahora bien, ¿cómo está la justicia del trabajo de Capital Federal hoy? Lo primero son los números, que son impactantes. ¿Cuántos, y lo voy a decir por mi larga experiencia en la justicia, yo tengo, no voy a decir cuántos años tengo, pero tengo más de 35 años en la justicia, entré a los 18 años, y tengo 25 años de juez, o sea que más o menos ya conozco muchas cosas porque las viví, o sea, no porque me la contaron. Entonces la justicia siempre funcionó bastante mal, para decirlo. Yo no voy a hablar con el libreto pues yo no represento a nadie, me represento a mí mismo. Entonces voy a decir, la justicia funcionó bastante mal desde la celeridad, por ejemplo. Independientemente que hay jueces muy buenos, pero desde la celeridad funcionó mal en la mayoría de los tiempos, que quiere decir que con más demora de lo correcto. Y esto trae gravísimos problemas, porque siempre se piensa que la demora perjudica a los trabajadores. Y esto es cierto, en principio, perjudica a los trabajadores, porque el trabajador tarda mucho más en cobrar su crédito laboral en tanto en cuanto le corresponda, por supuesto, esto es así. Pero también perjudica en buena medida a las empresas, porque, por ejemplo, solamente las tasas de interés nuestras que aplicamos en Capital Federal están por encima de la inflación. O sea, digo algo que todos conocen, pero la inflación del año pasado, que fue más o menos, yo voy a decir en términos redondos, el 50%, la tasa nuestra fue el 78%. Entonces uno dice, bueno, estamos más de 20 puntos encima de la inflación. La tasa de este año, ya ahora, estamos en 40% nosotros, y vamos a llegar a fin de año al 50%, con una inflación que por ahí es del 30 y pico por ciento. Es decir, que ante una demora de los juicios laborales, el puerta a puerta, que digo yo, desde que lo despidieron hasta que cobra, mayor a 4 años, bueno, hay que calcular a ver cuál es el mejor negocio, tanto para el trabajador, que sería que le pagara en tiempo oportuno, como para las empresas. Entonces, no pasa en otras jurisdicciones, porque en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ellos tienen una tasa que es menor que la tasa pasiva VIP ahora, antes tenían la tasa pasiva que era todavía más baja, pero nosotros estamos siempre entre 10 y 15 puntos por encima de la tasa de provincia de Buenos Aires. Entonces, también se produce una curiosidad, que es que los juicios de Capital Federal, que duran 3, 4 años para ser benevolente, y en los de provincia, que duran más o menos lo mismo, el mismo trabajador, si lo iniciara en una jurisdicción o en otra, tiene una diferencia en monto real del 50%. Entonces, esto es una realidad, no es ni bueno ni malo, es un análisis descriptivo, nada más lo que estoy diciendo. Pero bueno, habrá para ver todos los matices. Y cuando hablamos de justicia, hoy en Capital Federal, yo tengo que decir que la justicia maneja, y en un más o menos 10% margen de error, 400.000 expedientes. Y 400.000 expedientes que son 300.000 en trámite y 100.000 en etapa de ejecución. Y digo un más o menos 10% para que digan, bueno, pueden ser, si no es 100, serán 110 o 90, y si no son 300, serán 330 o 270, pero de ahí no se mueve. Entonces, un juzgado promedio hoy tiene 3.000 causas en trámite, lo cual es un número más que considerable, y con una demora también más que considerable. Entonces, esta es una realidad. Y
¿Y qué pasa con esto? Y para explicar un poco lo que decía antes de la eficiencia de la justicia. Cuando pasó, ustedes me dicen, ¿por qué tienen tanto atraso? Bueno, en las distintas épocas hubo motivos de atrasos. En los fines de los 80 eran los juicios masivos contra empresas del Estado. Entonces, no había informática, o sea, no había soporte informático, con lo cual, bueno, en ese momento se crearon juzgados. Fines de los 80 se crearon 35, se empezaron a crear 35 juzgados laborales, se pasó de 45 juzgados a 80, y en ese mismo momento se crea, unos años después, el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio, el SECLO. En el año empieza a funcionar el 1 de septiembre del 97, con lo cual, sumado a la flexibilidad laboral de los 90, produjo que la justicia se pusiese al día a fines de los 90. Y era una justicia que funcionaba muy bien, pero no funcionaba muy bien porque había incrementado ostensiblemente la cantidad de expedientes resueltos, sino porque había descendido drásticamente el ingreso de demandas. Yo, en una de las tantas cosas que yo voy escribiendo, decía, miren, los juzgados históricamente van resolviendo en promedio 50 expedientes por mes. Lo único que ha variado es que cuando entraban 30 expedientes, había, digamos, superávit, y cuando entraban 150, se perdían 100 y se producían esos desastres. Hasta el 2007 la cosa funcionó más o menos bien, desde 2007 empezó a incrementarse, y básicamente se incrementó con los accidentes de trabajo. Porque esto también es una realidad. A veces uno lo dice y se enojan los laboralistas porque uno dice, estás hablando de industria del juicio. No, no estoy etiquetando, no digo industria del juicio. Digo que nosotros en la justicia del trabajo tuvimos 68.000 causas por accidentes de trabajo y de despido había 30 y pico mil. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos entraban 100 y pico de expedientes, 140 expedientes por mes, durante 2 o 3 años seguidos, eso motivó que los juzgados, resolviendo 50, 60 causas por mes, en promedio, otros juzgados resuelven más, se colapsó la justicia. Y cuando yo lo dije en su momento, digo, mire, esto va a colapsar la justicia, tiene que establecerse una etapa administrativa, se decía, no, estás en contra de los trabajadores. No, estoy a favor de los trabajadores, porque acá está lleno de personas que declaman, somos muy latinos, declamamos los derechos de los trabajadores, derechos fundamentales, etc. Pero la competencia la asumimos todo y después no le resolvemos las causas. Yo le explicaba a algunos colegas que declaran inconstitucionalidades permanentemente, y le decía, vos declarar inconstitucionalidad, se queda, o sea, se deja de lado toda la etapa administrativa, se inicia el juicio ordinario y colapsa la justicia, y no van a tener justicia ni los que tienen problemas de accidentes ni los que tienen problemas de despido. Bueno, eso es otro problema, no es problema nuestro. Sí, es problema tuyo, porque el juez no puede desinteresarse del resultado de sus propias sentencias. O sea, si uno provoca un caos, el juez no resuelve solamente el caso, tiene que ver más allá lo que provoca la sentencia que dicta. Entonces, lo que nosotros decíamos sencillamente es, cuando salió la 27348, bueno, la etapa administrativa, que fue muy criticada, bueno, mejoren la etapa administrativa, hagan que las comisiones funcionen bien, etcétera, etcétera. Pero no volvamos con el juicio ordinario a la justicia, porque colapsa la justicia, porque no tiene capacidad para resolver. Cuando dijimos, tienen el recurso. Es un recurso que lo hacemos abierto, es importante tener el recurso, porque ese recurso que al producir prueba, el trabajador no se ve indefenso, el perito dirá la incapacidad que tiene, si no es la que estableció la comisión médica, y se resolverá, pero rápidamente, evitando un proceso de conocimiento que lleva por ahí 4 años. Entonces la idea es que el trabajador incapacitado cobre en tiempo oportuno. Bueno, entonces, pero acá como se mezclan cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, en medio de los que quieren una administración de justicia eficiente, como queremos nosotros, pero eficiente no formalmente, materialmente eficiente. Es decir, que el trabajador tenga lo que le corresponde. O sea, la justicia, ¿qué es? Dar a cada cual lo suyo, dar a cada cual lo que le corresponde, en la versión platónica o aristotélica. Es así de sencillo. Entonces, el que tiene razón gana, el que no tiene razón pierde.
el juez no tiene que ser pro obrero o pro empresario, tiene que ser justo. Entonces en el concepto del juez, que es el otro gran tema, cuando se eligen jueces, ¿qué jueces se eligen? Bueno, hay que elegir jueces que piensen medianamente esto, que piensen que la justicia es un servicio, que tiene que servir, es decir, que ser eficiente en tiempo y forma. Bueno, en el aspecto cuantitativo, la celeridad procesal, el aspecto cualitativo, pronunciamientos razonables, equitativos. Bueno, eso es un juez, no sin ver lo que produce, qué resultado va a producir una sentencia. Entonces, la mejor protección es la que llega, no la que se declama, porque por más que alguien diga estoy protegiendo y después no se materializa, bueno, y esto en la justicia actual, tengo ahí 5 minutos más, Mariano, para redondear esto. Por supuesto, sí, los que necesite, Julio. No, porque quiero decir algo de la pandemia, ¿no es cierto? Que es el otro tema. Cuando llegamos a la pandemia, cuando llegamos a marzo, ese 19 de marzo en que se cierra la justicia y que comienza la emergencia, claro, nos encontramos con algunos problemas nosotros. ¿Por qué? Porque la justicia del trabajo está informatizada, por supuesto, de hace muchos años. Hay un sistema que es el sistema informático de gestión conocido como Lexiem, que funciona desde 2014, pero sin perjuicio de los avances que se fueron produciendo y adaptándolo a las necesidades del fuero, sigue con las limitaciones, los inconvenientes, las demoras, las inconsistencias, que en la emergencia salieron más fácilmente a la luz e impidieron desarrollar muchos actos procesales. Es decir, todo esto que estoy describiendo ya pasaba cuando los jueces estábamos ahí, los empleados estábamos ahí, los problemas del Lex 100 son conocidos por todos. Pero lo importante de esto, para poner en caja todo, es que nosotros llegamos a la emergencia y al cierre, digamos, de la justicia al principio y después a la feria extraordinaria, con expedientes en papel. O sea, un sistema informático, pero el expediente en papel. Carencias de recursos técnicos. Un sistema informático ineficiente, para decirlo de una manera suave. La ausencia del expediente digital integral y de firma digital, y la imposibilidad de trabajar remotamente conectado o teletrabajar en forma adecuada. Entonces, a partir de esto, tenemos que ver lo que está pasando hoy. Es decir, en poco tiempo se hicieron avances enormes, pero los avances que se hicieron son avances que se hicieron en la emergencia y con los resultados, por supuesto, de la emergencia. Es decir, así como el Lex 100 físico presenta problemas importantes, el famoso TVPN, que es este trabajo el remoto, presenta problemas como de la desconexión, tarda, se cuelga cuando hay más de una cantidad determinada de usuarios. Bueno, problemas de conectividad diversos, hay días que no funciona mal. Bueno, entonces el trabajo se hace, pero hay que decir la verdad, se mejoró bastante de lo que era y hoy, por lo menos mínimamente, se pueden hacer una cantidad importante de actos procesales en forma remota, pero se aceleró en la emergencia. Es decir, todavía no podemos prescindir de la presencialidad en muchos de los actos procesales. Es decir, ¿por qué? Porque no tenemos, insisto, no tenemos expediente digital. Y digamos, para decir, citar a Viviana Díaz, que tenemos una expansión forzosa de la digitalización del teletrabajo, o sea, del trabajo remoto, del home office, como en tantas actividades. En el Poder Judicial se da clarísimo eso, es una expansión forzosa, es decir, todos salieron al ruedo y empezaron a hacerse teletrabajadores como pudieron y con las limitaciones. Ahora, si nosotros hubiésemos en estos últimos 10 años avanzado como corresponde y sin la máquina esa permanente de impedir de sectores y de la propia justicia o sectores internos de la justicia o sectores externos, y se hubiese invertido
hoy, si hoy tuviésemos un expediente electrónico o digital, bueno, funcionaría perfectamente. Es decir, ni nos hubiéramos dado cuenta de que no podemos ir a trabajar a tribunales. Entonces, hoy, volver al funcionamiento normal de tribunales, con jueces, funcionarios, empleados, abogados, peritos, es realmente de altísimo riesgo, porque la actividad judicial en tribunales, para cualquiera que lo conoce, moviliza más de 50.000 personas en la zona de tribunales. Entonces, no se puede volver. Esto es claro. O sea, se podrá volver el día que no tengamos esta pandemia encima. Pero aparte, aún cuando vuelva a la normalidad, esa entre comillas normalidad, yo tengo la esperanza de que esto del teletrabajo, el trabajo remoto, quede y podamos ya en el trabajo normal decirle a la gente, bueno, vos venís 3 veces por semana, vos cumplís tal horario, vos venís una vez, vos venís a la tarde, terminar con el tema tan chiquito, no, venís de 7:30 a 1:30, ya es y 35, ya no te hablo. Esto no existe más, o sea, y no puede existir en la justicia. Entonces, creo que tenemos que avanzar hacia esto necesariamente. Y la justicia tiene, de una vez por todas, que cambiar de paradigma. Es decir, tenemos que buscar, la población, ¿qué es lo que quiere? Quiere una justicia equitativa, una justicia, esto de las encuestas lo digo, ¿no? Una justicia imparcial, una justicia transparente, pero también quiere una justicia menos burocrática, o sea, más rápida. O sea, la gente que tiene falta de confianza, yo me tomo un taxi, falta de confianza en la justicia. Estos son un desastre, son lentos, está politizado. O sea, como una sensación de desprotección desde la justicia. Entonces, el que está en la justicia se siente mal. Uno dice, y la otra es peor, dice, ¿qué quieren, ¿cuál es lo que quiero de los jueces? Y quiero que sean honestos. Es gravísimo eso, porque el ser honesto yo no lo tomo ni en cuenta. Es una obviedad. Yo lo que diría, lo primero digo, que sea idóneo. No, la gente dice, bueno, con que sea honesto. Entonces, estamos complicados acá. Esto lo que digo, sí, honestidad y idoneidad. Yo iría un poco más allá, lo que a mí me parece que le falta a nivel académico. Tienen gran conocimiento. Lo que digo es que les falta aplicación práctica a los conocimientos a algunos. Es decir, a algunos les falta vocación de servicio, a otros les falta gestión judicial. Sí, eso me parece. Pero bueno, esto es básicamente lo que quería, no quiero extenderme mucho en el horario porque ya me he extendido bastante. Le agradezco al doctor Rolón que me cedió los minutos de él. Sigue. No, gracias Julio por la explicación. Obviamente, yo he venido inquietudes personales en este caso, ¿no? Creo que el debate sobre el trabajo remoto, el home office, es un debate que nos llega tarde. Lamentablemente, si hubiéramos ganado unos 10 años y se hubiera hecho una mínima inversión en infraestructura y sobre todo de capacitación, porque este es un tema muy arraigado en temas de liderazgos, también manejo de equipos. Hoy todas las organizaciones, no solamente la justicia del trabajo o la justicia, hubiéramos transitado esta coyuntura con mucha más soltura, con mucha más versatilidad, y creo que, bueno, nos va a dejar esta hibridización del trabajo, ¿no? O sea, desde el concepto de que el trabajo es algo para hacer, no un lugar a dónde ir, tenemos más para hacer en cuanto a la administración por objetivos y búsqueda de resultados. Y eso me parece que como tarea es indistinta. Hacia la cultura de una organización, en este caso una cultura a nivel país. Tengo una pregunta para vos, que es, ¿piensa que estamos viendo un proceso de judicialización de las relaciones laborales, que se perdió cierta capacidad de gestión en las empresas en materia de conflicto? Pregunta Gustavo. Sí, puede ser que eso suceda. Yo creo que de todos modos me parece, digamos, a mí me parece que es al revés, que las empresas han avanzado muchísimo en lo que es la no conflictividad. Puede ser que al haber mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de trabajadores,
a la justicia termine llegando una cantidad de conflictos, pero yo creo que las empresas, por lo menos en lo que uno ve, se han incorporado técnicas de negociación, se han incorporado desde recursos humanos, se ha avanzado muchísimo, que digamos, vos que Mariano, que sos testigo de esto, hace 10 años atrás era muchísimo menos, o sea, ha cambiado sustancialmente. Yo creo que no, que el abogado nuevo, el que está siendo formado hoy, está siendo formado en la negociación, o sea, en la negociación hasta el hartazgo, o sea, antes de llegar a la etapa judicial. Y yo creo que muchos no llegan a la etapa judicial ya convencidos de que la etapa judicial es malo para todos. Y eso también es malo para la justicia, pero creo que está el decir, no, me tengo que meter en tribunales, y la gente, creo que en el fondo, le da la sensación de que puede pasar cualquier cosa. Y eso es gravísimo. Yo a veces lo digo en el Consejo de la Magistratura o en los cursos que yo doy, le digo que en un juzgado a veces cuando alguien, ¿por qué en un juzgado el abogado plantea cualquier cosa y en otro juzgado no plantea cualquier cosa? Porque en algún juzgado debe pensar que puede resolver cualquiera y que como te resuelven A, te resuelven Z. Entonces se tira la pileta. O sea, es no previsible. Y eso es malo para todos, porque, digamos, otra vez en una provincia, yo estaba de académico para la elección de jueces, se peleaban, digamos, la parte política, que querían nombrar a uno u otro. Yo hice un orden de méritos independientemente. Entonces le digo, mire, usted no se preocupen que este es suyo o el otro no es suyo, porque esta gente es por ahí de uno u otro porque usted está en el poder, pero yo prefiero gente que sea idónea, que sea responsable, que sea seria y que sea independiente, porque este no está con vos, está con vos mientras vos estás donde estás. O sea, es un tema, o sea, por ahí después no te llama, no te atiende el teléfono. Yo prefiero que el juez que no atiende ningún teléfono a nadie, o que atiende teléfono a todos, y que charla con todos, porque eso es, no, pero, bueno, terminar después nombrando a la persona que yo había puesto primero, pero yo no conocía, digamos, de cuál era su origen. Pero muy complicado es, inclusive en eso. Entonces yo creo que la justicia tiene que dar esa imagen y le tiene que dar señales al mercado, como se dice, desde la justicia, el mercado que no es el mercado económico, por supuesto, pero decirle, miren, no reclamen esto, la justicia debería dar este mensaje, no reclamen esto, porque esto lo vamos a rechazar, y lo vamos a rechazar porque esto es una locura, no vamos a rechazarlo 5 años después. La señal tiene que darse antes de que se inicie una causa y haya 5.000 causas iguales hasta decir no y genere todo un dispendio jurisdiccional. Entonces, estas cosas hay que darle, o sea, tratar de evitar cuando algo está mal, o sea, o los largos procesos de inconstitucionalidades. Se van, entonces planteo. Si se pudiese abreviar, por eso yo decía, buscar los medios técnicos jurídicos para evitar que tarden 5 años un proceso y que después se haya un dispendio jurisdiccional con lo que eso significa, porque cuando hay expedientes que no tendrían que estar, son los que perjudican al expediente que sí tiene que estar y que necesita una sentencia rápida. Entonces, esto también hay que decirlo. Mariano, ¿puedo meterme con una preguntita al doctor? No me lo quiero perder esto. Claro. Julio, te tuteo. ¿Cómo tenés opinión formada acerca de la posibilidad de dotar de alguna regulación que permita hacerlo crecer al arbitraje en temas individuales? Pero digo, con la particularidad de que para que crezca, casi como condición necesaria, es la admisión de los compromisos arbitrales al momento de la contratación, ¿no? Hoy chocaría contra algunas regulaciones que lógicamente tenemos. Si tenés mirada sobre esto. Sí. Hemos trabajado en eso en su momento y estoy muy de acuerdo con el tema del arbitraje. Es decir, la idea me parece que, como bien decís vos, se choca con algunas normas, pero obviamente si uno sacara una normativa sobre eso, lo haría armónicamente con distintas normas. La idea es toda etapa anterior a la judicialización es bienvenida. Entonces, no hay que tener miedo al árbitro, no hay que tener miedo al compromiso arbitral. Creo que hay que cambiar la cabeza. Me parece que
Es lo mismo cuando antes decía la cédula. Bueno, es la cédula, ahora no es la cédula, ahora es otra cosa. Ah, bueno, pero eso es nulo. ¿Pero por qué es nulo? O sea, digamos que es un cambio de paradigma en muchas cosas. Entonces, hay que abrirse a nuevas posibilidades. Yo el otro día en el juzgado también empezaban, bueno, una conciliación. ¿Y cómo sabemos que es el actor? Bueno, entonces en el Zoom, porque no tenemos ningún sistema informático, tenemos el Zoom gratuito, o pago que se lo paga cada uno, así funciona la justicia. Tomamos una audiencia de conciliación, venía y mostraba el señor, muestre el DNI. Entonces decía otro, no sé cómo tomás eso, puede ser cualquiera. Bueno, y cuando viene presencialmente puede ser cualquiera. También puede venir el hermano si vamos a hilar, o sea, si vamos a decir todo no, ya no se toman más audiencias, no, eso es un peligro lo que haces. Bueno, entonces, por eso digo, hay que abrir un poco la cabeza, por eso decía al principio, menos formalidades, porque el Código Procesal Civil y Comercial era el más complicado. Las leyes nuestras, teóricas, adjetivas nuestras, que eran sencillez, economía procesal, concentración de actos procesales. Bueno, llegó un momento que hay tanta jurisprudencia sobre el procedimiento que termina siendo más formal que el procedimiento civil y comercial. O sea que no hay tanta diferencia, está bien el impulso de oficio, etcétera, pero en las cabezas de los jueces, los que resuelven, la hacen difícil. Tienen miedo de llamar por teléfono. A veces yo le digo al secretario, llamemos por teléfono y hablar y hacemos un informe que diga tal cosa. Y lo hacemos nosotros. Y algunos dicen, no, pero viste lo que hace este. No hay que hacer el informe, es peligroso. Y si no hablaste, no, es un doble que habla y hace que, bueno, dejaremos sin efecto si es así. Y creo que hay que cambiar la cabeza de mucha gente. Y en esta pandemia nos hemos dado cuenta que hay gente que dice, no, yo no puedo manejar el juzgado, quiero que venga la gente acá. Digo, yo tuve una discusión con uno que me dice, no, que venga la gente. Digo, no hagas venir la gente, pues es un peligro. Y como insistía, termino diciendo algo que es lógico. Le digo, mirá, vos tenés 4.000 causas antes de la pandemia. Tenés 600 expedientes a sentencia y ahora te preocupás para que no se atrase. Si decían algunos, tenés en la bandeja de escritos 1.500 escritos. Bueno, pero no vinieron todos en la pandemia. Lo que pasa es que tenías como 800 de antes. O sea, los que trabajamos bien, no tenemos atrasos, trabajamos bien siempre. O sea, es, digamos, ordenadamente. Entonces, la justicia creo que necesita del arbitraje, de la conciliación. Cuando salió el SECLO, lo primero que dijeron, el SECLO es inconstitucional. Y hubo larguísimos planteos contra el SECLO. ¿Por qué? Porque no es una instancia administrativa obligatoria. Y el SECLO está salvando a la justicia del trabajo de un colapso mayor porque está filtrando un 30-40% de posibles demandas laborales. Entonces, sí, no es malo el SECLO. Si tiene defectos, habrá que poner mejores conciliadores si es que no son tan buenos o algunos no son tan buenos. Habrá que mejorar el tema de la homologación si es que es así, y si no, dejarlo como está. Pero tiene que haber una etapa previa de conciliación laboral. Es decir, no es descabellado eso, no está mal per se. Julio, en orden a esta, ya no sería una etapa previa, pero hay una pregunta que tiene que ver con la formación de la voluntad a nivel paritario, si se quiere, entre sindicatos y empresas. Y pregunta Juan si vos tenés presente el porcentaje o la cantidad de juicios que llegan, de alguna manera cuestionando esta expresión de voluntad entre partes empresarias y sindicales, de cara a solucionar algún tipo de problema. No hay tantos realmente, no hay tantos, realmente no son tantos. Y los casos son, y cuando hay casos son bastante notorios y son los de jurisprudencia, porque en realidad cuando sucede eso, tienen prensa porque son pocos realmente, pero no es lo habitual eso, en realidad no es lo habitual. Y hablando de administración de stock de causas y de temas que uno tiene pendiente, la pregunta que a mí me surge hacerte es, ¿vos qué pensás, cómo pensás que va a ser la pandemia, o sea, toda la cuestión sanitaria de la pandemia, qué efecto va a poder llegar a tener en términos de volumen, ¿sí?, de causas y expedientes en los próximos meses / años en la justicia?
Bueno, eso yo no sé bien, a ver, no se sabe demasiado sobre el tema porque las demandas siguen ingresando igual. Nosotros tenemos una media de 50 a 60 demandas por mes por juzgado. Estamos hablando de un número bastante importante porque estamos hablando de alrededor de 4.000 causas mensuales a pesar, es decir, no está parado, no es que se paró el ingreso sigue, y diría con un 20-30% menos de lo que era normalmente. O sea que no ha bajado tanto. Pero bueno, el tema de las normas laborales están dejando, como bien decía Marcelo, esto se sigue proyectando. Entonces, creo que si la economía no mejora, va a haber grandes problemas acá, porque todos dependemos de la economía, porque si esa empresa que termina cerrando, esa empresa que fue haciendo todo lo que fue haciendo, bueno, el trabajador perdido por perdido va a reclamar, y eso es insoslayable. Pero tal vez un cambio en la economía pueda producir, que en este país no se sabe, porque es algo, el gran problema de la Argentina es, creo que es no ser previsible. Y el otro gran problema es no proyectar a muchos años, no hacer una política de Estado. Y creo que eso es tremendo porque, como uno decía, en algo elemental, uno dice, a ver, hay problemas de comunicación en rutas, por ejemplo. Entonces alguien se tiene que plantar y decir, a ver, ¿cuáles son las rutas? Pongamos rojo, amarillo y verde. ¿Qué rutas están en rojo? Bueno, proyectemos a 10 años transformar estas rutas de ida y vuelta en autopistas. ¿Para qué? Para que se muera menos gente, para que se pueda circular mejor. O sea, hagamos una vía, hagamos ferrocarriles para transportar mercadería, etc. Estos son proyectos macro. ¿Y qué va a venir alguno? Dice, ¿cómo vas a hacer eso si hay gente que se está muriendo de hambre? No tiene nada que ver, la gente se va a seguir muriendo de hambre y se va a morir más de hambre si vos no haces estas cosas que son estructurales. Entonces, eso es bastante, y uno lo ve en la justicia, como decís vos, en el año 2007 nosotros trabajamos con Tomada y Viviana Díaz en el Ministerio de Trabajo en la ley, en el proyecto de ley de teletrabajo en relación de dependencia. 2007, empezamos en el 2003, 2007 se presentó el proyecto, que era mejor que este encima. Y nunca se aprobó, claro, este escribe muchas cosas, y cuando más se pone, nosotros era un proyecto cortito y convenios colectivos, negociación colectiva al resto. Era muy fácil. 2007 fue, se presentó en 2007, 2009. ¿Qué pasó? Nada. Perdimos, como bien dijiste vos, 10 años. Pero esta es un poco la historia también de la Argentina, que uno lo dice porque le duele, que es el país de uno y es la justicia de uno. O sea, no lo dice como crítica, pero tener un proyecto a largo plazo, mientras se soluciona lo coyuntural, también es lógico. Entonces uno dice, bueno, pasaron 10 años, ¿cuántos subtes tenés en Buenos Aires? Tenés 25 años para hacer 3 kilómetros de subte. Y uno dice, pero ¿por qué no podemos proyectar a futuro? Bueno, pero pasa en todos los órdenes. Y yo digo la justicia, y digo chiquito, la justicia del trabajo. Bueno, la justicia del trabajo es el juzgado del trabajo, y el juzgado A es distinto al B y es distinto al C. Y cuando vos le querés decir al otro, ahora, ¿por qué te metes? Esto es mío, que yo lo hago así. Y cómo se trata a la gente, cómo se motiva a la gente. O sea, ni siquiera como estrategia de recursos humanos se trabaja. O sea, porque yo les decía el otro día a alguno, si vos no sos buen tipo, aunque seas inteligente, porque aún siendo mal tipo, si querés mayor producción, tenés que ser distinto. No, los tipos te hacen, bueno, no entienden nada, digamos, para decirlo de una manera. Falta de gestión, ¿no es cierto? Hay mucho de gestión, hay mucho, sin duda, de compromiso, de cultura, de responsabilidad, pero bueno, creo que eso nos challengea a todos, ¿no? Un poco a dirigentes sindicales, empresarios, funcionarios públicos, ¿no? Digo, yo creo que es transversal la problemática a todos. Sí, lo Así que te da que, bronca es que hay mucho talento en la Argentina. Que vos ves en todos los órdenes, toda esa gente, uno lo ve y lo despoja de la negatividad. Dice, esta persona sabe, conoce, tiene experiencia, usala para el bien. Es como, es así de sencillo, porque no es que no conozcan, son muy talentosos, pero bueno, es difícil. La verdad que uno a veces se agarra la cabeza y se podía.
yo el otro día en un reportaje le digo, ¿usted consiguió todo? No, mire, la verdad que no conseguí todo lo que yo quería. Yo hubiese querido que hoy la justicia del trabajo fuese súper eficiente. Pero su juzgado es no, pero mire, no, yo no quería ser el mejor juzgado. Yo lo que quería era lograr el efecto dominó y que la justicia funcionara muy bien, siempre. Esa justicia que acabo de describir. Pero no para que nadie se destaque, porque al litigante le importa nada quién es el juez. O sea, lo que quiere es que la justicia en forma global funcione adecuadamente, nada más que eso. Y, bueno, eso yo no lo logré, porque o sea, no pude hacer que se produjera eso de ese contagio y que de pronto masivamente se pensara de este modo. Y bueno, y uno tiene la justicia que tiene. Y yo digo, a pesar de los ingresos desmedidos, etcétera, etcétera, podríamos estar muchísimo mejor con gestión, nada más. Un poco de gestión y sentido común en muchas cosas. Pero es muy difícil, es muy difícil. Por eso uno tiene que estar en su ámbito. Es decir, yo mismo elegí estar encerrado en mi juzgado, en la justicia, no ir a la Cámara, que tantas veces pude haber ido, porque dije, un organismo colegiado no iba a poder desarrollar lo que yo desarrollo en mi ámbito. Y en mi ámbito yo lo que me parece adecuado, con gente que elijo, bueno, me parece que los proyectos a veces se caen por eso. Muchísimas gracias, Julio. Creo que, si me permitís, lo único que agregaría a lo tuyo es, por ahora no lo conseguiste, pero conociéndote luchador, tesonero, probablemente nos quede mucho por hacer y seguramente lo vas a dar todo para lograrlo. Marcelo, 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy. La verdad que muy agradecido por todo el spot, por su tiempo y bueno, espero verlos próximamente también aquí en ADRA y en el espacio que tenemos junto a Byton de Spot Laboral, por ahí con un poco más de sonrisa. Son tiempos donde la verdad que las novedades son fuertes, algunas veces son un poco negativas, pero bueno, son los tiempos que nos tocan vivir. Nuevamente, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias Julio, los esperamos. Un gran placer fue y un gran honor. Bueno, igualmente un placer, Mariano, muchas gracias, Marcelo. Realmente fue una charla de café, al final terminamos hablando muy libremente, está bien, realmente salió muy, muy lindo. Bueno, un abrazo a ambos y muchísimas gracias de nuevo. Abrazo. Nos encontramos. Hasta luego. Gracias.